Uno de los objetivos precisamente del abordaje que hace la medicina funcional es como reformar ese concepto, ¿no? Porque es que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que tener salud se basa principalmente en tener un equilibrio. Nuestro cuerpo está formado por un conjunto de sistemas que se relacionan entre ellos y que la correcta comunicación y coherencia que hay en esos sistemas depende si hay o no hay enfermedad, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo está formado por varios sistemas, sistemas gastrointestinal, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, es decir, todos esos sistemas y lo que pasa en un sistema afecta al otro. Entonces, es ahí donde nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver lo que pasa en la tiroides con lo que pasa en el pelo? ¿Qué tiene que ver lo que pasa en la cara, por ejemplo, cuando uno tiene un acné, respecto a lo que pasa, por ejemplo, con un colon irritable? Y pues realmente entendiendo que existe esa conexión, es que nos preparamos realmente para buscar una verdadera causa de la enfermedad, entendiendo la disfunción como tal, buscamos entonces que haya el proceso de sanación y que se facilite ese proceso de sanación. Decimos que dentro de ese sistema funcionan dos mecanismos importantes a partir de los cuales podemos de alguna forma entrar a curar o entrar a dañar, ¿sí? Esos dos mecanismos son a partir del pensamiento, que es porque a partir del pensamiento se liberan hormonas, se activan el sistema cardiovascular, se liberan hormonas, esas hormonas van a activar muchas de las funciones en nuestro organismo, se generan pensamientos, sentimientos, acciones, emociones. Por eso es que cuando recordamos algún evento doloroso del pasado, sentimos la angustia como si en el cuerpo físicamente se siente como si estuviéramos volviendo a vivir esa situación. Claro, porque es que el pensamiento desencadena una liberación de hormonas y eso desencadena sensaciones y finalmente acciones. Entonces, cuando llega ese factor que puede ocasionar que los sistemas funcionen bien o funcionen mal. Y eso depende de si hay lo que inicia pues el cambio dentro del sistema. Entonces, o puede ser el pensamiento, que es uno de los dos mecanismos principales de los que vamos a hablar, otro es el alimento. Y a partir del alimento empezamos a reprogramar nuestras células, empezamos a reprogramar nuestras funciones y empezamos o a generar coherencia o a generar incoherencia en ese sistema. ¿Y cómo es que sucede esto? O sea, para las personas que no tienen como mucho conocimiento, que piensan, por ejemplo, pues si me como esto, ¿qué daño me va a hacer? Simplemente entra y vuelve y sale y no pasó nada. Entonces, ¿cómo se supone o sea, cómo podríamos explicarle esto a las personas que no tienen como ese Realmente, conocimiento? realmente no existe ese entra y sale, ¿sí? Entra, perturba y sale, o entra, intoxica y sale, o entra, intoxica y se quedó. ¿Sí? No existe ese tal entra y sale dentro ni de pensamiento, ni en pensamiento, ni en Sí. alimento. No existe esa cosa inocua que uno no puede, que uno haga, que no afecte la funcionalidad de cada célula. Los sistemas están formados por órganos, los órganos están constituidos por tejidos y los tejidos están constituidos por células y cada uno interactúa entre ellos. Todo lo que llega a la boca desde la fase cefálica de la digestión va a afectar tanto el intestino como hasta el último pelo de la cabeza. Entonces, que si lo afecta en mayor o menor grado, eso es un concepto completamente diferente. Pero no podemos hablar del sistema como si fuera algo aislado. Es precisamente por eso se llama así, porque todo está conectado, hay una comunicación directa y de esa correcta comunicación entre las células, entre tejidos, entre órganos, depende que haya un adecuado funcionamiento. Voy a compartir un poquito una imagen para explicar de qué se trata el tema del alimento desde el punto de vista de de la parte gastrointestinal, porque es que nosotros decimos, por ejemplo, que tiene que ver el acné con un intestino permeable o que tiene que ver una migraña con un intestino permeable, que tiene que ver que, por ejemplo, en la cabeza me pase algo por algo que comí. Entonces, necesariamente tenemos que hablar del intestino porque el intestino hace parte de ese sistema de absorción a través del cual van a llegar o nutrientes o desechos o toxinas a nuestro cuerpo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un intestino.
El intestino es mucho más que un tubo, ¿sí? Que un tubo de desagüe, por donde entra y por... Claro, sí, no es una cañería ya. Entonces, este es un intestino saludable, no sé si alcanzan a No ver, se ve, ¿no? no está en negro la pantalla. ¿En serio? Ok. Listo. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, esta es la pared intestinal. Aquí adentro de ese intestino es como la parte dentro del tubo, ¿sí? Como si fuera la parte donde conduce pues, el alimento digerido o parcialmente digerido, ¿listo? Esta es una célula y así es como se ve la célula intestinal que está intacta, que está íntegra. Normalmente los nutrientes pasan o a través de la célula o en el medio de las comunicaciones de las dos células para Como un llegar al colador. torrente sanguíneo. Y funciona exacto, y funciona como un colador, ¿sí? De tal forma que permite el paso a las cosas que necesitamos, una pared intestinal íntegra, ¿no? A nutrientes, aminoácidos y a las formas como se digieren los macronutrientes y micronutrientes y, y estos llegan al torrente sanguíneo. Cuando hay un intestino permeable, estas celulitas pierden las uniones, ¿sí? Básicamente muchas de las cosas que comemos, el lipopolisacárido, toxinas, proteínas que son mucho más grandes que lo que se puede realmente digerir, rompen las conexiones que existen entre las células intestinales y permite el paso entonces a que hayan sustancias que van a producir proinflamación, ¿sí? Entonces, estas sustancias llegan al torrente sanguíneo, esta es la sangre, ¿sí? Muchas de estas cosas pueden actuar como si fueran aptenos. Aptenos se refieren a proteínas que se van a fijar en algunos órganos y van a generar una respuesta inmunológica. Perdón, un momento, me parece importante ahí como aclarar un poco, porque por lo general pues tendemos a creer que proteína igual a algo bueno y que queremos. Y entonces pues ahí está hablando de que pasan proteínas grandes y que se fijan y que algo malo pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas proteínas? Yo creo que ahorita voy a especificar el tema de las dos proteínas más importantes que ahorita están relacionadas con el tema de la permeabilidad intestinal. No es solamente, se refiere como a ese macronutriente como tal, pero también a cualquier forma que puede ocasionar, en este caso, una ruptura de la barrera intestinal, ¿sí? Porque es que funciona como usted decía, como un colador. Es como si yo rompiera las fibras de ese colador y lo vuelvo roto. Entonces, si pierde las funciones de colador, puede pasar cualquier cosa. Y dentro de esas cualquier cosa que puede llegar a pasar, pasan toxinas, pasa todas esas cosas a las que estamos expuestos continuamente y que normalmente como tenemos esa función de colador, pues realmente no tenemos tanto impacto, no nos enfermamos, ¿sí? Porque el colador está de alguna manera funcional, en mayor o menor grado funcional. Entonces, si la proteína, por ejemplo, en el caso de la proteína de la leche, que es la caseína, o la proteína del trigo, cebada, centeno, que es la gluteína, rompe estas uniones del intestino, va a pasar directamente al torrente sanguíneo todo lo que venga de ahí para adelante. Entonces, ¿qué tenemos en el intestino? Pues, ¿qué comemos nosotros? Aditivos, colorantes, emulsificantes, mercurio, cromo, plomo, todas estas cosas que están asociadas al proceso de la conservación de los alimentos muchas veces, también bacterias, el lipopolisacárido de ciertas bacterias, como por ejemplo las bacterias gram negativas, que es una de las cosas que más producen síntomas sistémicos y enfermedad crónica a largo plazo, incluyendo el dolor, es precisamente porque esta barrera se afecta, ¿sí? Entonces, cuando llega al torrente sanguíneo, estas sustancias que son inflamatorias pueden ir a muchas partes, no solamente se quedan ahí, ¿sí? Y no solamente van a quedarse en el intestino, y no solamente se vuelve materia fecal y se eliminó, para nada. Una vez llega al torrente sanguíneo puede ir a cualquier lado. Entonces, uno de los factores que tenemos asociados a permeabilidad intestinal es la debilitación de la barrera hematoencefálica. Es así como, por ejemplo, tenemos problemas como el Alzheimer, el Parkinson, trastornos de espectro autista, problemas de concentración, problemas de memoria, y todo es precisamente porque va a afectar otra barrera que tenemos arriba a nivel cerebral, y esto hace que tengamos entonces un daño en la función neurológica.
La inflamación, que no siempre es mala, pero volviendo al tema de la definición de salud, para que haya una inflamación saludable tiene que haber un equilibrio entre una inflamación aguda y una inflamación crónica, que eso ya lo vamos a especificar un poquito más. El tema de autoinmunidad, porque cuando nosotros tenemos una NOx, algo que nos está dañando, ¿sí? Tenemos un agresor constante que nos está atacando, pues ¿qué hacemos nosotros? Defendernos, ¿cierto? Entonces se Claro, producen defensas. Se producen defensas cuando, por ejemplo, es una gripa, pues se producen las defensas que se encargan de barrer el virus. Cuando es una neumonía, pasa exactamente lo mismo. Pero cuando son amenazas constantes, persistentes, que el cuerpo no sabe de dónde viene, empieza a haber una respuesta inmunológica distorsionada. Es decir, van a haber defensas inclusive contra los mismos tejidos porque no hay un control real, porque es que la noxa no se va. Eso que nos está haciendo daño no se va. ¿Y por qué no se va? Porque hay un colador que está dañado. ¿Listo? Entonces, cuando se daña estas células de la barrera intestinal, también se producen otros problemas que son, por ejemplo, la mala absorción. Es ahí donde uno dice, pero ¿por qué si yo como tan sano soy tan flacuchento? ¿O por qué si yo estoy comiéndome la vitamina D, tengo este pelo tan horrible? O cosas así. O, pues no sé, tengo tantos problemas hormonales asociados a déficit de vitamina D que tiene una clínica muy específica de la que no vamos a hablar. Pero es porque se genera un daño en la superficie de absorción, porque hay una mala absorción intestinal. ¿Listo? También hay mala absorción intestinal. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es una recomendación que damos nosotros para empezar cualquier proceso de mejoría de la permeabilidad intestinal? Sí hay muchos factores que van a producir aumento de la permeabilidad intestinal, pero en primera instancia, la eliminación de la caseína que está contenida en los productos lácteos y la eliminación de la gluteína que está presente en el gluten, la cebada, el trigo, el centeno. Obviamente no todo el gluten es igual, ¿sí? Por ejemplo, si se claro. compara, por ejemplo, el gluten del trigo es peor, mucho más acá en Estados Unidos, pero es peor el del trigo que el de la cebada y el centeno, ¿sí? Pero eso no significa que si, por ejemplo, uno reemplaza trigo por cebada, no vaya a tener estos problemas de permeabilidad intestinal, porque es que la proteína, esas proteínas, es decir, como ese pequeño ladrillito que constituye toda la cadena de la formación del gluten, ¿sí? Va sí o sí a dañar la barrera intestinal. ¿Listo? Ok. O sea, y bueno, ¿y qué podríamos decirle a las personas que piensan, bueno, y es que mis abuelos comían pan y no les pasó nada y tienen 95 años, 80, bueno, en fin, yo siempre he comido pan y nunca me ha pasado nada. Yo creo Entonces, que una de las dificultades que más tenemos en este momento es creer que seguimos evolutivamente y nuestro ambiente está en la misma condición en la que estuvo el ambiente de nuestros bisabuelos y abuelos, porque pues eso es absolutamente equivocado. claro, y es un mundo que ya no existe, tiene perfecto sentido, o sea, Pero es que esa exposición precisamente a las toxinas que tenemos ahora hace que si yo tengo una barrera intestinal permeable, hace que yo tenga enfermedad, ¿sí? Entonces, es muy diferente de todas maneras el gluten de un trigo que no ha sido adulterado por todas estas cosas que le meten al proceso del trigo. De hecho, en la industria alimenticia, el trigo y los azúcares derivados de cultivar el trigo es muy económico. A todo el mundo le gusta. claro. Y Es muy por algo es una industria, o sea, es un negocio al que le interesa pues como la producción que ingrese a bajo costo, ¿cierto? Y el Y tema por de eso es que, y ujú. por eso es que hay tanto producto catalogado como alimento, ¿cierto? Que en realidad pues solamente son productos diseñados para que tengan larga vida de anaquel. El tema de los aditivos, colorantes, emulsificantes, estabilizantes, todas estas cosas que hacen que los productos alimenticios duren tanto tiempo. El problema es que ahorita nosotros en términos de nutrición no nos está educando el médico porque es que realmente en las horas de consulta son muy cortas. De hecho, no son horas, jamás han sido horas. No, no, Pero el tiempo de sí, consulta eso. es muy corto como para tener ese espacio educativo para el paciente.
¿sí? El tiempo de consulta a un nutricionista igualmente también es corto, pero entonces, ¿quién educa, quién está educando a los pacientes? ¿Quién está educando a la población? Pues la industria alimenticia, ¿sí? Claro. El mercado. Lo que uno llega al supermercado y ve tal cosa baja en grasa, baja en calorías, esta cosa no engorda, esta cosa tiene balances de omegas, el aceite que está avalado por la Sociedad Cardiovascular de... Entonces, Sí, eso es lo que está educando a la población. Entonces, eso es lo que hace que constantemente nos estemos equivocando en este tipo de decisiones que tomamos en cuanto al alimento y que estemos confundiendo realmente ese concepto, porque hay unas cosas que son alimento y otras cosas que son cosas que podemos meternos a la boca y digerirlas, punto. Ya, que nos merecen ese nombre, porque alimento es todo aquello que construye, que ayuda a pasar información a las células. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando el médico nos manda a tomar ciertos productos? Pues acá, pues por temas, no podemos mencionar marcas, ¿cierto? Pero a veces nos ponen a consumir cierto tipo de complementos nutricionales que para adultos mayores, que para mujeres no sé cómo, que para niños. ¿Qué pasa con eso? yo creo que hay mucho, ahorita hay mucho despertar de la conciencia respecto a la nutrición y la salud, ¿sí? Y la ventaja que tenemos ahora es que tener información real y confiable es mucho más fácil de lo que era antes, ¿sí? Porque es que nosotros no podemos, y a partir de la educación es por eso que nosotros en Health and Habits hacemos demasiado énfasis en esto, inclusive en las consultas particulares. Básicamente lo que hacemos que sea como la materia prima de todo alrededor de lo cual gira la consulta es de educar, de enseñar que si yo me voy a comer, por ejemplo, me voy a tomar una cúrcuma activada, eso tiene un fundamento antiinflamatorio en la modulación de dolor, en la mitigación de la inflamación crónica, en lo que sea, ¿listo? Pero voy a Okay. terminar la idea de lo de la inflamación crónica porque estaba en eso y, Sí, eso. ¿Qué es la inflamación? Porque algunas personas creerán que la inflamación es me dio un golpe y me salió un morado y listo. Eso es inflamación. ok, entonces íbamos acá con el tema de la inflamación. Entonces, cualquier agente agresor puede desencadenar una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria no necesariamente es mala, es decir, queremos inflamación, pero no queremos una inflamación que no esté regulada. Ah, ajá, No, eso es. Ok. no queremos una inflamación porque hay Sí. diferentes agresores, agresores químicos, agresores físicos, como por ejemplo las fracturas, en este caso, por ejemplo, esta astilla que se clavó en este dedo, toxinas, infecciones, por ejemplo, las neumonías, las diarreas, el COVID, el estrés endógeno, hacen más o menos que hagan una cosa parecida a lo que está haciendo esta astilla acá en este dedo. Entonces, cuando hay una injuria, va a haber una respuesta de unas células que liberan varias sustancias que tienen varias funciones. Entre esas funciones, llamar y pedir ayuda a más células para que hagan unos cambios locales, ¿sí? O unos cambios sistémicos, depende de lo que sea, ¿no? Depende de la sustancia que se esté produciendo. Entonces, en una inflamación aguda, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, enrojecimiento, que se inflama, que se pone caliente, eso hace parte de un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Una inflamación sistémica aguda es más o menos, vemos estas mismas respuestas, pero con una liberación de otras sustancias que van a producir que se aumente la frecuencia cardíaca, que haya fiebre, que cambie la presión arterial, que se liberen sustancias que producen diferentes reacciones en los diferentes sistemas. Una inflamación aguda es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque va a ser nuestro sistema de defensa actuando para defendernos, ¿sí? Entonces son los primeros soldaditos que llegan a sacar al enemigo. Entonces, si esta astilla es, por ejemplo, qué sé yo, un estreptococo neumonía, que va a causar una neumonía en este paciente. Entonces, si esta injuria la está causando una bacteria, pues nuestro sistema de defensa lo que va a hacer es atacarlo, eliminarlo, hacer el proceso de fagocitosis, presentar antígeno, en fin, y generar que nuestro cuerpo se defienda. Entonces, una inflamación aguda es necesaria. Entonces, ahí vuelve el concepto de salud, equilibrio. Inflamación aguda es otra cosa completamente diferente. Cuando hablemos de inflamación crónica, hablamos de que la inflamación se perpetúa en el tiempo, ¿sí?
Y si hay una inflamación que se perpetúa en el tiempo, uno quiere saber, pues, qué es lo que está causando esa persistencia de respuesta inflamatoria. Porque nuestro... Como cuando uno está estresado todo el tiempo, ¿cierto? O sea, cuando uno está todo el tiempo con ansiedad, por decir Claro, algo. Ya claro, es. es que cuando uno está bajo el efecto de la inflamación crónica, eso es estrés, ¿sí? Porque se Mm. están liberando hormonas de estrés. Están liberándose aumento de los picos de cortisol, adrenalina, noradrenalina, es decir, nuestro sistema de defensa está activo para defendernos. Si logramos identificar en una inflamación crónica cuál fue la noxa, qué fue lo que pasó al inicio, que es uno de los objetivos de la medicina funcional, mirar cuál fue la causa que disparó toda esta disfunción, podemos controlarlo, ¿sí? Entonces, parte de la identificación y parte del manejo de la inflamación crónica es sanar el intestino, porque si yo sano el colador, deja de pasarme toda esa, digamos que, azote Basura. de, pues, de basura, de Sí, toxinas, sí, de porque si el bacterias, cuerpo no. de proteínas, de aptenos, de cosas que están afectando, que están haciendo que nuestro sistema inmunológico esté constantemente respondiendo. Entonces, el problema es que cuando hay inflamación crónica, nuestras defensas a veces se activan tanto que se confunden, o sea, no saben muchas veces diferenciar es tejido mío o esto es una amenaza o soy yo. Entonces atacan la tiroides. Entonces es ahí donde aparecen muchísimas enfermedades que tienen de base un componente inflamatorio crónico. La hipertensión refractaria, la psoriasis, que es una enfermedad de piel, que, sí, es una de las causas, es principalmente pues la disfunción inmunológica que hay, porque precisamente hay una inflamación crónica asociada. Entonces, no necesariamente. Entonces, una vez que uno identifica cuál es el factor que ocasionó la inflamación crónica y logra controlarlo y logra de alguna forma, porque es que no siempre va a ser lo mismo. Muchas veces van a ser metales pesados, muchas veces va a ser lipopolisacárido, o que ese paciente tiene una cándida, o que tiene moho, o que tiene exposición a mercurio, diferentes disfunciones. El hipotiroidismo, por ejemplo, está asociado mucho a intoxicación por metales pesados como el mercurio, síndrome de ovario poliquístico, que también hace parte de una inflamación crónica, la diabetes, la obesidad misma. Entonces, por eso cuando ese chiste de que yo no estoy gordito, sino que estoy inflamado, pues Sí, no. pues Ambas sí, en cosas realidad está inflamado. Sí. inflamado, sí. Oh, por Dios. Bueno, entonces, pues, Ok, bueno, es- continuamos. Enfermedades autoinmunes, ¿sí le llegó eso? Es sí, que me qué está cosa. no, me está llegando acá un anuncio. Bueno, perdón. Entonces, las disfunciones también del sistema neurológico. Es que uno dice, por ejemplo, ¿qué tiene que ver que yo tenga colon irritable a que yo sea depresiva con ideas suicidas? Tiene todo que ver. Es que el intestino es el principal sitio productor de serotonina, que es una de las hormonas que nos producen sensación de placer, sensación de bienestar, sensación de querer involucrarse, de tener conexión social, ¿sí? Entonces, realmente cuando empezamos a tener todas estas manifestaciones gastrointestinales es un signo de alarma. Algo está pasando y va a empezar a pasar en otro lado, o tenemos que entender que tiene que haber una conexión, y esa conexión existe realmente. La disfunción neurológica temprana, lo que habíamos hablado del trastorno de espectro autista, el déficit de atención, hiperactividad, inclusive el acné. ¿Sí? Entonces, la solución del acné no es llegar y actuar y drenar y cremita y, ¿cómo se llama eso? Peelings y cosas así. Desde el punto de vista agudo, desde el punto de vista estético, ayuda un montón, pero si no resolvemos la causa, que es esto muchas veces, esta inflamación crónica persistente, no se resuelve la enfermedad como tal. El asma y el dolor, pues el dolor que es uno de mis favoritos. Entonces acá, uno puede tener diferentes tipos de inflamación crónica. Entonces, acá tenemos obesidad, dos obesidades completamente diferentes. Esta es una obesidad que es la obesidad de la mayoría de los colombianos, una obesidad del típico gordiflaco, que es una persona flaca, panzona. Entonces, este típico flaco dice, pues yo no tengo enfermedad, pues porque no sufro de nada, no me han diagnosticado ninguna enfermedad y simplemente tiene esta pancita. Esa obesidad central es una obesidad que indica resistencia a la insulina.
y es una obesidad que muchas veces está asociada a hipertrigliceridemia, está asociada a hígado graso. Entonces hay que actuar aquí tanto como aquí. Entonces uno dice, pues es que como no está obeso, gordo, no pesa 150 kilos como muchos, eh, muchas personas que realmente les preocupa la obesidad, ¿sí? Porque a esta persona Sí. probablemente no le preocupa que está panzón, no le preocupa. Pero obviamente si ya lo vemos en un escenario mucho más marcado, donde hay mayor eh, ganancia grasa en el tejido subcutáneo, como es este, que son todos los plieguecitos que tiene acá, pues este obviamente tiene un componente metabólico mucho mayor. Lo puse es como por ser más exagerada en cuanto al pliegue, pues ambos están iguales enfermos. Probablemente acá hay otro tipo de trastornos como los aumentos de los picos de cortisol, los niveles de estrógenos, el balance entre los estrógenos y la progesterona, y acá probablemente se asocia más como a resistencia a la insulina. Bueno, entonces ahí es cuando muchas personas, cuando reciben esta información, dicen, Dios mío, oh my God, ahora yo qué voy a comer, porque pues estamos enseñados, adoctrinados pues por la industria alimentaria, la publicidad, en fin, todo esto que nos dicen, adicionado con eh, 0 calorías, ahora con más omega, y solamente por ver esta información en estas etiquetas, en estos comerciales, en estas cosas, nosotros ya vamos derechito pensando que estamos comiendo muy sano. Yo creo que uno de los principios más importantes es entender que no existen pociones mágicas, ¿sí? No existe una malteada que me va a salvar la salud. No existe ninguna tarrito de pepas mágico con la mano de Dios incluida ahí adentro que yo me lo vaya a tomar y vaya a hacer por mí lo que yo no voy a hacer en términos de nutrición y en términos de cambio de hábitos, ¿sí? No, cuando uno va al supermercado, lo principal, como de forma de, ya como de forma más educativa, lo principal que uno tiene que evitar es todo lo que diga 0 calorías, bajo en grasa, no azúcar, eh, fit, fit, fitness. No voy a, Fitness. voy a decir. Ok, porque todas esas cosas que son dulces y dicen no azúcar, tienen sustitutos del azúcar. Y tener un sustituto del azúcar en el organismo es mucho más nocivo que el azúcar misma. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes es, si usted va a comer azúcar y decidió comer azúcar, cómase la conciencia. Es decir, Con azúcar. cómase el azúcar, cómase el azúcar, porque de esa forma la gente no se está dando la idea errónea de que estoy cuidando, de que estoy cuidándome, sino que al contrario, este postrecito me lo estoy comiendo porque quiero, porque lo deseo, por lo que cualquier cosa, pero con conciencia. Eso significa que yo no me voy a comer 4 postrecitos, como cae muchas veces en el cuento la gente de comerse 10 barritas, porque las 10 barritas son 0 calorías, ¿sí? Entonces uno se come su postrecito y no pasó nada, y no las 10 barritas con sustitutos del azúcar que producen una hipertrigliceridemia, que producen resistencia a la insulina y que es lo que está más asociado a factores de crecimiento que son parecidos a la insulina, se llaman factores de crecimiento como insulina en español, y que esto genera aumento de la predisposición a cáncer. ¿Sí? Porque todo lo que sea crecimiento descontrolado hace que pierda la regulación como de las sustancias encargadas de controlar qué tanto crece algo, qué tanto no. ¿Sí? Si yo tengo un aumento de factores de crecimiento descontrolado, significa que eso puede crecer y crecer y crecer y crecer, que crece y crece y crece desproporcionadamente. Los tumores, por ejemplo. Entonces, uno de los tumores que más están asociados precisamente a resistencia a la insulina son, por ejemplo, los tumores como el cáncer de seno, ¿sí? El cáncer de ovario. La obesidad está asociado a resistencia a la insulina, por supuesto, y la obesidad per se es un factor de riesgo para cáncer. Entonces, pues, es una de las recomendaciones es volver a lo natural. Entonces, cuando volvemos a lo natural, no nos equivocamos. Definitivamente no hay manera de equivocarse cuando sabemos que
o tiene mamá, o tuvo mamá, o viene de la tierra, punto. Es que esa es una forma muy fácil de responderse esa pregunta. ¿Viene en un paquete y viene en una lata? Pues no tiene ningún sentido ni siquiera considerarlo alimento. Muchas veces de esas cosas que son empaquetados, y eso incluye todo, o sea, estoy hablando inclusive del amor, del jamón pietrán y el que sí, perdón, ay Dios, del jamoncito, Del jamoncito cero grasa, del jamoncito y el quesito mágico, que bajo son en sodio. fuentes proteicas geniales para snack, para aumentar el músculo. Absolutamente errado concepto, y eso lo único que va a producir es muchísimo más disfunción. Todos los embutidos, absolutamente todos los embutidos tienen mucho contenido de sodio, mucho contenido de nitratos y son cancerígenos. ¿Listo? Debe haber un adecuado balance entre micro y macronutrientes. ¿A qué nos referimos con macronutrientes? Adecuado balance entre los carbohidratos, entre los lípidos, en las proteínas, y los micronutrientes son las vitaminas, los sodio, magnesio, calcio, fósforo, manganeso. Debe haber un adecuado balance. Nosotros no abogamos por ninguna dieta específica, ¿sí? Entonces no es que usted tiene que ser vegano, usted tiene que hacer una dieta cetogénica, o sea, las utilizamos como estrategias en algún momento específico de acuerdo a los objetivos que tiene un paciente y de acuerdo a las necesidades y gustos del paciente. Recomendación, sí, definitivamente importantísimo, limitar el consumo de azúcar, porque cuando uno limita el consumo de azúcar, disminuye la respuesta que tiene la insulina. La insulina, cuando hace picos persistentes, picos prolongados, una y otra vez aumentamos la insulina, las células se van haciendo resistentes a la insulina, y la resistencia a la insulina se traduce en inflamación crónica.